tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de donde nos vean. Yo soy Raimundo Hernández. A mi izquierda tengo al doctor ingeniero Jesús Rosales Carrión y también al compañero maestro José Ricardo Quispe Aguirre. Este espacio es algo nuevo, innovador que queremos tratar. Queremos llegarles al público latinoamericano, específicamente todo el que esté en América, desde Estados Unidos hacia la punta sur de Argentina, Chile. A donde llegue. Entonces, bueno, ¿si quieren introducir ustedes? Por favor, doctor. Bueno, me gustaría, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Soy Jesús y el propósito de este podcast es resaltar que nuestras acciones diarias tienen repercusiones en el futuro que queremos construir y también en el futuro de nuestros hijos o en nuestro futuro. Y eso vamos a estar discutiendo en los próximos entregas de este podcast y vamos a aprender juntos. Ricardo. Buenas noches, buenas tardes y buenos días, o al revés. Así bien como dice el doctor aquí presente, pero también la idea de hacer este podcast no solamente es llegarles con información, investigaciones, temas que puedan parecerles un poco académicos, pero también es llegarles de manera, ¿cómo lo con gracia. Con gracia, tranquilo, ¿no? Algo más divertido, ¿no? Si no, ¿para qué aprendamos la radio pues, y nos ponemos a escuchar radio, ¿no? ¿Cómo se llama ese comentador de... Vale todo. De voz de... Don Francisco. O de voz seria que siempre habla de... Buenas noches con todo y parece una maquinita. Ni idea. Para la próxima les doy el nombre, pero... ese es el punto. Ahí. Entonces, nosotros estamos tratando un tema que puede ser en veces complicado, complejo, y en nuestras vidas cotidianas pues se puede ver un poco como lejos de lo que son nuestras vidas. De hecho, por ejemplo, en la isla de la Hispaniola, en República Dominicana, Haití, el haitiano vive 10 años menos que un dominicano, para ponerle un ejemplo. Pero también, si comparamos los números de un dominicano con un noruego aquí en Europa, pues el noruego, estadísticamente hablando, vive más que un dominicano. Entonces, hay varios problemas que uno dice, wow, pero esos son problemas más importantes que nos podemos enfocar. Pero hablando con el doctor, me doy cuenta que están todos conectados. Así es, lo que comentas es muy interesante porque hay que desenfocarnos de la vida cotidiana. Usualmente usamos la palabra, debemos enfocarnos y poner atención. Pero en este caso nos gustaría que ustedes, amables oyentes, o si están viendo este video por cualquier plataforma, se desenfoquen de la vida cotidiana en estos minutos del podcast y extendamos nuestro pensamiento un poco más allá de nuestra vida cotidiana. Pero doctor, entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí eso? Si en su natal México recientemente se han visto números extremadamente malos en relación a asesinatos, donde, por ejemplo, en el primer cuarto de año se registraron 93 asesinatos por día y, de hecho, en junio de este mismo año la cifra subió a 100. Claro, no, mira, tienes toda la razón, pero yo recomiendo a nuestra audiencia pensar que esto es como un iceberg. Todos los datos que tú has dado son ciertos, nadie los puede discutir y es una realidad muy cruel en México y seguro en Perú, en República Dominicana, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en donde nos estén escuchando, estos eventos son fehacientes. Sin embargo, si pensamos en el iceberg, esos eventos no surgen en un vacío, ¿no? Debajo de esos eventos que vemos hay ciertos patrones que llevaron a la realización de esos eventos y debajo de esos patrones hay estructuras
que promueven los eventos que vemos, pero aún más allá de esos patrones está lo que es conocido como un modelo mental o un paradigma, que son las concepciones que cada uno de nosotros tiene del mundo, y dependiendo cómo nosotros vemos al mundo van a ser los actos que tengamos. Entonces el problema que tú has mencionado en México es desde luego muy complejo. No quiero simplificarlo a una manera de pensar, pero mucho tiene que ver con la desconexión social que hay y con la impresión que tenemos de México como país y de lo que anhelamos como personas. Sí, no, y es lo mismo en República Dominicana. Por ejemplo, mire la diferencia de esperanza de vida entre las dos naciones, unas que están ahí una al lado de la otra. Pero bueno, José, te vi que quería decir algo. Sí, también un claro ejemplo de esta desconexión social que existe es si nos remitimos al tema de la desnutrición y también el desperdicio de comida. A ver, aquí hay una paradoja muy interesante. Según datos estadísticos de organizaciones mundiales, de Naciones Unidas, mundialmente actualmente hay 820 millones de personas pasando hambre. Estamos hablando más o menos de un 12% de la población mundial. Wow, sí es. Pero al mismo tiempo nosotros, la población mundial, desperdiciamos comida alrededor de 1.3 billones de toneladas al año. A ver, no hay que ser muy matemático para hacer cálculos, pero imagínate, ¿no? Cuánta comida desperdiciamos y cuánta gente hay que no tiene alcance a llegar a esa comida, ¿no? Así es. ¿Sabes qué yo leí el otro día? Yo leí que en Argentina se produce comida para darle a toda la población, pero con todo y el potencial que tienen de producir comida, hay personas que pasan hambre en Argentina todavía, un 3% de la población, si no me equivoco. Así es. Pero, nuevamente, estos problemas son fehacientes, están los números, pero si vemos por qué ocurren estas situaciones, podríamos darnos cuenta que las amenazas que tiene nuestro planeta incluso son más grandes, ¿no? Hablamos de... ¿Cuál es la amenaza de eso? Por ejemplo, hablamos ahora de violencia o desperdicio de comida o la esperanza de vida, pero todo esto yo creo se puede resolver, pero hay un problema más grande que tal vez lo han escuchado nuestros oyentes, que es el calentamiento global, el cambio climático, ¿no? Y ese problema, si nos imaginamos unas olas de tsunami, por ejemplo, que vienen en el mar, los problemas que mencionamos son considerables, pero el cambio climático es una ola mucho más grande, es como un tsunami. Y si no atacamos ese problema, aunque resolvamos problemas igual de importantes, pero en comparación con el cambio climático más pequeños, no sé qué va a pasar. Sinceramente no sé qué va a pasar. Entonces, por eso conviene desenfocarnos un poco de estos problemas que sí son muy graves, pero tener una visión de no solo desnutrición, violencia en nuestros países o en nuestras ciudades, pero qué es lo que pasa a un nivel mundial. O sea, usted lo que más o menos está sugiriendo es algo céntrico, algo global, una misión que podamos trabajar juntos el mundo entero. Así es una visión un poco afuera de nuestro contexto, y cuando vemos una visión global hay una buena noticia. Y la buena noticia al ver las cosas de manera global es que puede haber una solución. Y todavía una mejor noticia aún es que la solución está en ti, Raimundo, en ti, José Ricardo, en mí, desde luego, pero también en ustedes oyentes o los que nos están viendo a través de cualquier plataforma. Todos tenemos parte de la solución y podemos aportar a ella. Entiendo, sí. Y es que nosotros tenemos entendido, bueno, después de haber estudiado este tema más a fondo en nuestra maestría, que existen ciertos esquemas, planes de acción que tal vez son mundialmente reconocidos y que cualquiera puede leerlos, indagar sobre ellos y puede basar sus pequeños aportes en estos para contrarrestar estas amenazas, ¿no? Antes de que entremos en ese tema, han surgido unos videos últimamente que a mí me han partido el alma, y de hecho han salido de República Dominicana. Uno de ellos fue un río de plástico. Obviamente en República Dominicana en el 2017-2018 surgió otro video donde en las orillas del mar
se vio un mar de plásticos. Pero el que vimos recientemente, que se lo mandé a ustedes, Así es. Eran minutos y minutos de plásticos y basura y contaminación fluyendo por el río. ¿Qué opinan ustedes de eso? Pues es triste verlo, pero lo que yo opino es que, nuevamente, si vemos recordamos el evento del iceberg, eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? Pero ese plástico no creció en el río, digamos. De manera natural, el plástico, todos sabemos que no se da en los ríos. Alguien lo puso ahí. Y ese alguien, posiblemente fui yo que tomó un refresco y tiró la basura, posiblemente fuiste tú que tomó un café, o alguno de nuestros audioescuchas o televidentes. Todos colaboramos para que ese plástico estuviera corriendo por ahí. Pero si todos colaboramos a crear ese problema, por eso es que insisto, la buena noticia es que todos podemos colaborar a que ese problema se disminuya. ¿Y lo mismo usted cree que funcionaría, por ejemplo, con la carencia de agua, como se estima en su natal México también? Dicen que de aquí al 2050 el agua será muy escasa en la Ciudad de México, ya que el agua potable que está debajo de la ciudad se está utilizando de manera irresponsable, se podría decir. Así es, y nuevamente utilizando esta metáfora del iceberg, lo que vemos es el uso del agua, ¿cierto? Va disminuyendo, pero nuevamente el agua no disminuye por arte de magia, ¿no? Hay ciertos patrones, eso se ha venido observando en la Ciudad de México o en México en general desde hace muchos años, y hay ciertas estructuras que promueven esta disminución en el agua potable. Una de ellas es la estructura por la cual se mantiene, las tuberías por las cuales corre el agua, tienen muchas fugas, por ejemplo. En el mismo artículo yo escuché que un 50% del agua que se pierde en México es por la falta de infraestructura. Bueno, eso es por un lado. Pero eso tiene solución si ingenieros como tú, si gente que gobierna se preocupa por eso. Por eso es que yo insisto en que la solución está en nuestras manos. Pero además, desde luego, si ocupamos agua para lavar nuestros autos 3 veces cada día, hacemos un uso poco adecuado del agua, eso contribuye a los problemas. Pero nuevamente, ya estamos viendo, ya no al problema, porque todos sabemos que no hay agua, ¿cierto? Que hay una crisis del agua, pero estamos viendo qué la ocasionó. Y cuando nos damos cuenta qué estructuras hacen eso, nos da pie para poder promover soluciones. Y lo que queremos llegar con este podcast, amigos y amigas, es que cuando todos entendamos que es en beneficio de todos conservar agua, habremos cambiado un poco la manera que pensamos. Y con ese cambio que perdure, vamos a poder crear nuevas instalaciones para proveer agua o vamos a poder consumir menos agua para nuestras actividades. Entonces, lo que usted me dice es que podemos todavía arreglar el problema. Lo podemos arreglar, pero si actuamos desde ahora. ¿Desde ahora? Desde ahora. Sí, esto es una emergencia. Esto es una emergencia. No puedo decir, o nadie creo puede decir con exactitud, en 3 días y 4 horas y 5 minutos se acaba el agua. No, nadie puede decir eso. No te puedo decir 1 año o 15 años. Lo que se ve es que la emergencia va a llegar. Imagínate el viejo cuento que tal vez todos pueden conocer de el lobo y los 3 cochinitos, ¿no? Viene el lobo y entonces de repente no llega. Viene el lobo y no llega. Pero cuando viene el lobo de verdad, no estamos preparados y nos puede ocurrir una tragedia. Es exactamente lo mismo, pero como no vemos que el lobo llegue en términos de este caso del agua, como siempre abrimos el agua, la llave del agua y de alguna manera sale el líquido valioso, no pensamos exactamente, normal. No pensamos que el lobo venga, pero nuevamente la solución está ahí, pero si empezamos desde ahora mismo a analizar cómo usamos el agua y exigimos a nuestros gobernantes que las estructuras para que proveen agua estén en buen estado, por citar un ejemplo. O sea que lo que usted dice es usted cita lo que yo llamaría una transformación en lo que es político, económico, comercial, individualmente hablando. O sea. Sí, y esa transformación toca a todos porque
Por ejemplo, Ricardo ha trabajado en Ámsterdam, tú has trabajado en los Estados Unidos, yo he trabajado en otros países. Nosotros somos, y ustedes, escuchas y televidentes, tienen su propia área de acción, ¿cierto? Entonces, no somos solamente personas individuales, tenemos varios roles. Tú podrás ser maestro, estudiante, tal vez alguien que nos escucha es arquitecto o maneja un taxi. Entonces, en cualquier rol que nosotros desempeñemos en nuestra vida, podemos tener esa influencia. Pero no solo esto, lo mismo que pasa con nosotros pasa a nivel mundial. Hay personas que viven en Francia, en Kenia, en toda Latinoamérica, que todos ustedes tienen un rol, ¿sabe? ¿De acuerdo? Entonces, si vemos esto nuevamente de manera global y cada persona desempeña un mejor rol cada día, podemos tener O sea que no hay que ser perfecto para contribuir. De ninguna manera. Aquí no se trata de buscar la perfección. Son cambios incrementales. Porque volviendo al problema del río, el río no se contaminó de la noche a la mañana. No. Hubo quien tiró una botella y no importaba. Después otras personas tiraron 2 botellas y no importaban hasta que... O hubo un político que no puso un zafacón donde tenía que estar. Exactamente. Pero tiramos poco a poco botellas de plástico. Correcto. Pero si de la misma manera dejamos de tirar botellas de plástico o podemos recipientes para colectar plástico al lado del río, por ejemplo, la solución está ahí. No tenemos que venir con una solución inmediata, radical, necesariamente. Aunque si alguien tiene una idea, como algún chico en Ámsterdam está diseñando una maquinaria para limpiar los océanos, claro, bienvenida. Pero el mensaje de este podcast para ustedes es que pequeñas acciones que ustedes hagan en su día a día van a ayudar, impactan, que eso es lo importante. Estoy de acuerdo. Bueno, y lo que podemos decir ahora es lo siguiente. ¿Qué existe allá afuera que se pueda utilizar como base a seguir en cuestión a esto del cambio climático? Lo que preguntas es muy interesante porque en realidad lo que todos nos preguntamos es ¿qué guía? O sea, ¿qué hacemos? ¿qué ¿no? guía? Si algo nos puede guiar, porque Ricardo puede tener una idea en desperdicio de agua, tú puedes tener una idea en plásticos, yo en desperdicio de comida, pero afortunadamente esa guía ya la tenemos. Esa guía ya está. Tal vez no se conoce lo bien que debería conocerse, pero ya no tenemos que pensar en la guía. Las soluciones ya están dadas. Y esas soluciones vienen dadas por las Naciones Unidas en las llamadas Metas de Desarrollo Sostenible, que son 17 metas que todos los países que forman parte de las Naciones Unidas se han reunido y han visto y establecido que ese es el camino que debemos de transitar. Y para los que nos ven por YouTube o cualquier video, plataforma de video, se la voy a poner en el video para que lo vean. Pero bueno, ¿y cómo se desarrollaron estas metas? Bueno, estas metas, imagínate que como la contaminación de plástico que mencionabas, no se crearon de un día para otro, ¿no? Estas metas tienen sus antecedentes en varias reuniones que las Naciones Unidas han tenido para justo atacar los problemas que nos atañen a todos, no solo a ciertas ciudades. Y en el cambio de milenio, para los años 2000, las Naciones Unidas crearon unas metas que se llaman las metas del milenio. Simplemente, cuando revisaron esas metas del milenio, parecían que faltaban ciertas cosas por anexar. Entonces, en esa revisión, hacia el año 2010, por la primera década de este siglo, se llegó a la conclusión de que reajustando o rearmando el rompecabezas, podíamos llegar a estas 17 metas. Ahora, ustedes se pueden preguntar en casa, ¿son las únicas 17 metas? No, posiblemente en 30 años o en 5 años las Naciones Unidas se vuelven a reunir y encuentran nuevas metas, nuevos problemas, o tal vez encuentran que ciertas metas han sido resueltas. Esto no es algo fijo, es algo dinámico que se va transformando, pero lo que queremos recalcar, amigos y amigas que nos ven y escuchan, es que estas metas son el camino que deberíamos de seguir. Ya. Obviamente,
la pregunta que les voy a hacer ahora es un poco objetiva. ¿Cuál es su meta favorita? ¿O cuál usted cree cuál es la más importante? La belleza de estas metas, digamos, es que pueden relacionarse a cualquier contexto, ¿no? Estamos claros, ya lo conversamos, México tiene ciertas prioridades, la violencia hablamos, sí. República Dominicana podría ser... Feminicidios en República Dominicana. Exacto, pero estas metas, como atañen a toda la humanidad, pueden tomarse en Perú, en México, en los Estados Unidos, en República Dominicana, en Perú, en Argentina, en Bolivia. Y de acuerdo a la problemática, puede seleccionar la meta que se requiere atacar. Un ejemplo, una de las metas es fin de la pobreza y otra meta es vida submarina. Imaginemos que estamos en Bolivia, saludos a nuestros amigos en Bolivia, nos escuchan. Bolivia es conocido porque no tiene salida al mar, ¿cierto? Entonces posiblemente para ellos la vida submarina no es que no les importe, pero le vale. No es que no les valga, simplemente su contexto no aplica, ¿cierto? Exacto. Pero bien podrían fijarse en fin a la pobreza. ¿Sí? Entonces esa es la meta que ellos podrían elegir. Yo no tengo ninguna meta favorita. Yo creo que lo importante es, tal vez sí tengo una meta favorita. La meta es la número 17, que se llama Alianzas para lograr los objetivos. O sea, colaboración. Colaboración. Porque ya hablamos de que Ricardo, Raimundo, Jesús y todos los que nos ven y escuchan tienen la solución, pero esas soluciones individuales tienen que unirse, ¿cierto? Tienen que trabajar en conjunto para lograr que ese río que está contaminado ahora se pueda descontaminar y volver a ser lo que antes era. Lo que debe de ser. Lo que debe ser. Entonces, José, una pregunta que te quiero hacer a ti. Tú, obviamente, durante la maestría utilizaste este framework, esta metodología, este esquema. ¿Cuál de las metas tú trabajaste durante tu maestría y cómo te fue? O sea, Bueno, específicamente, como el doctor dijo hace un momento, trabajé para la Municipalidad de Ámsterdam. La ciudad de Ámsterdam tiene metas, tiene bien claro los objetivos de desarrollo sostenible, los quiere llegar a obtener, a cumplir. En este caso, la ciudad, me acuerdo yo, tiene metas, entre las más importantes actualmente es el número 7, que me parece es energía asequible y no contaminante, trabajar más con energía renovable, incentivar a la población a tener paneles solares en sus casas para evitar más el consumo de energías fósiles, obviamente a tomar acción por el clima en sí, innovar la ciudad, y me parece básicamente también la número 12, que es la producción y consumo responsables, ¿no? Que el tema de, como bien se dijo al inicio, desperdicios de comida pasa en todo el mundo, pasa en Ámsterdam, no es que no pase, pero si no están intentando integrar, tener un manejo más eficiente y más responsable del consumo, ¿no? Ya, muy bueno que toques en eso, porque eso nos lleva al siguiente episodio, que lo trataremos de grabar para todos ustedes en los próximos días, que es acerca del desperdicio de comida. Que yo personalmente en mi familia se desperdicia mucha comida y yo lo veo a diario. Entonces eso se lo vamos a dejar de tarea. Queremos que piensen en eso, pero para el próximo episodio vamos a preguntarles unas cuantas preguntas a José acerca del tema, ya que él es un experto en el área. Bueno, mientras tanto, le quiero dar las gracias a ustedes por estar aquí. Esto fue muy breve, muy corto y ¿cómo se diría? A la ADE. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.